El ejército ruso, antes considerado uno de los más poderosos del mundo, ahora se está desintegrando. Putin pensó que podría aplastar a Ucrania en semanas, pero lo que obtuvo fue una pesadilla, un ejército que se está desmoronando, pieza por pieza. ¿Qué le sucedió a esta presunta superpotencia militar? Desde reclutas inexpertos siendo enviados al matadero, hasta tanques antiguos destruidos por drones baratos, es evidente que la invencibilidad de Rusia es un mito. ¿Y la desesperación de Putin? Solo empeora las cosas. Su poderoso ejército más bien parece una reliquia oxidada que apenas se mantiene. Hoy desglosaremos cómo el una vez temido ejército de Rusia está colapsando vergonzosamente frente al mundo, la crisis de mano de obra, equipo anticuado e incluso tanques siendo despedazados por las fuerzas ucranianas es un desastre del que Putin no puede escapar. Vamos a sumergirnos en el caos y ver cómo la fantasía de Putin de dominio ruso se convirtió en el hazmerreír global. Primero, abordemos el monstruo que es el problema de conscripción y población del ejército de Rusia. Es uno de los aspectos más significativos de cuánto está este país militarmente atrasado, a pesar de lo que sugieren los números. Según Global Firepower, Rusia posee el segundo ejército más poderoso a nivel mundial, basado en cifras preliminares de 2024. De eso, se menciona que el país tiene aproximadamente 1.3 millones de personal activo. Esto incluye tropas en el ejército, la marina, la fuerza aérea y otras ramas militares como la Guardia Costera. Rusia se encuentra en un empate cercano por el tercer puesto en cuanto a la cantidad de personal militar activo. Se ubica después de China e India, que tienen entre 1.45 y 2 millones de personal activo, con cifras similares a Estados Unidos. En teoría, Rusia es uno de los países más militarizados, considerando la población total de esas naciones. China e India tienen más de 1.400 millones de personas, mientras que Estados Unidos tiene cerca de 330 millones. Según el último censo, Rusia tiene solo 140 millones de habitantes, y esa cifra es de antes de que comenzara la guerra. Los altos niveles de militarización se deben principalmente a los agresivos esfuerzos de reclutamiento de Rusia. Para atraer personas al ejército, el gobierno ha ofrecido salarios muy lucrativos, de 3 a 4 veces el promedio nacional. Según Riddle, una publicación de análisis sobre Rusia, el ejército ha firmado alrededor de 490,000 contratos solo en 2023. En comparación, Estados Unidos ha reclutado alrededor de 150,000 personas para entrenamiento militar básico durante varios años seguidos. Aunque las cifras de Rusia parecen altas, son engañosas por varias razones. El sistema de contrato de soldados del ejército ruso difiere significativamente del de Estados Unidos. Los soldados rusos suelen firmar contratos de 2 años, que pueden renovar varias veces, generalmente 3, hasta un máximo de 8 años de servicio. Sin embargo, cuando Putin notó que la guerra no iba tan bien como esperaba, el ejército empezó a firmar contratos más cortos, de 6 meses a 1 año. Lo que todo esto significa es que la cifra cercana a 500,000 incluye soldados que han firmado su primer contrato en ese año, pero también soldados que se inscribieron durante 2022 y cuyos contratos de 1 año han sido renovados. Debido al mínimo de 6 meses, algunos soldados tienen varios contratos solo en 2023. Según Riddle, el número real de nuevos soldados en 2023 ronda los 200,000, una cifra más manejable. Mencionamos que Rusia también utiliza la conscripción, es decir, el servicio militar obligatorio. La mayoría de los nuevos reclutas se alistan por 1 año de servicio militar obligatorio, con posibilidad de renovar contrato al finalizar. Según Reuters, Rusia ha estado reclutando cerca de 150,000 personas cada 6 meses. Esto representa alrededor de 350,000 nuevos soldados anuales, superando considerablemente a Estados Unidos, China e India. Pero debemos tener en cuenta el otro lado de la moneda, las bajas. Según el Ministerio de Defensa de Ucrania, el ejército ruso ha sufrido más de 660,000 bajas durante los primeros 32 meses de la guerra. Según los informes diarios de bajas publicados por el Ministerio de Defensa, la tasa de pérdidas de soldados rusos ha ido en aumento durante el transcurso de la guerra. Por ejemplo, las estimaciones más recientes sugieren que Rusia pierde entre 1,000 y 1,200 soldados por día. En la campaña de verano de 2024, uno de los fracasos más devastadores para el ejército ruso, esa cifra oscilaba entre 800 y 1,000. Cuando Ucrania lanzó su invasión de la región de Kursk, las bajas diarias a veces subieron hasta 1,400. Según estimaciones, Rusia podría perder más de 1 millón de personas a principios de 2025, lo que sugiere que la tasa aumentará drásticamente en los próximos meses. Esto podría explicarse por el hecho de que Ucrania está recibiendo cada vez más ayuda militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, típicamente en forma de sistemas de defensa efectivos.
pero también en misiles de largo alcance y capacidad ofensiva. Los F-16 despegados en Ucrania en agosto probablemente contrarresten las estrategias de superioridad aérea rusa, la cual no ha sido alcanzada por la Fuerza Aérea Rusa desde el inicio de la guerra. Rusia también está utilizando el enfoque de cantidad sobre calidad en sus esfuerzos de asedio, por lo que es posible que su táctica militar sea lanzar tantos hombres como pueda al frente y esperar lo mejor. A largo plazo, esto podría resultar para Rusia, si es sostenible, dado que tiene cerca de 3 veces la población de Ucrania, pero tendrá muchas más bajas. Al mencionar la conscripción en Rusia, hay advertencias adicionales a los números previamente utilizados. Dado que la conscripción obligatoria dura un solo año, en comparación con los contratos de 2 años de los soldados tradicionales, es poco probable que el crecimiento del ejército ruso sea tan alto como sugiere el número. No todos los reclutas firmarán un contrato con el ejército, lo que implica otra forma de perder soldados además de las bajas de guerra. Además, legalmente no se permite desplegar a los reclutas en el extranjero, una consecuencia de la desastrosa guerra soviético-afgana en los años 80, con bajas militares y civiles que suman millones. Incluso si Rusia aumenta su reclutamiento, esos reclutas serían prácticamente inutilizables para cualquier esfuerzo ofensivo que Putin podría estar planeando. También debemos considerar el entrenamiento de las tropas rusas. A diferencia de Estados Unidos, que tiene un sistema centralizado de entrenamiento para reclutas del ejército en 5 ubicaciones en todo el país, el entrenamiento de las tropas rusas se basa principalmente en la unidad. Esto implica que existe una variación considerable en la forma en que cada unidad entrena a sus tropas en comparación con otras. Según informes recientes y entrevistas con prisioneros de guerra, aunque el entrenamiento básico para los reclutas en Rusia debería durar al menos 8 semanas, algunas unidades lo redujeron a solo 2 semanas antes de enviarlos a regiones cercanas a Ucrania. Los reclutas y soldados contratados a veces se agrupan en una unidad durante el entrenamiento. Incluso las tropas en combate real en las líneas del frente en Donbass podrían tener muy poco entrenamiento. Este problema se remonta al menos hasta el 2016, cuando un informe del Centro de Análisis Naval sugiere que algunos oficiales navales fueron despedidos por no mantener los métodos de entrenamiento adecuados y por distorsionar el verdadero estado de preparación para el combate al mando militar ruso. Sugiere que la falta de un entrenamiento militar adecuado es un problema profundamente arraigado en el ejército. El informe de la Centro de Análisis Naval también sugiere que el ejército ruso, particularmente las tropas y el personal de entrenamiento, considera a los reclutas obligatorios más prescindibles y menos prestigiosos que los soldados de contrato, lo cual se indica en la diferencia en los niveles de preparación de las tropas entre los dos tipos. Además, se estima que las bajas rusas del último año han sido principalmente de soldados experimentados. Informes de 2022 indican que el ejército ha recurrido a reclutar prisioneros para compensar las grandes pérdidas sufridas al comienzo de la guerra. Rusia está perdiendo sus tropas experimentadas y las reemplaza con soldados nuevos para enviarlos al frente, o retiene a sus fuerzas especiales por temor a un contraataque. Al combinar estos factores, es evidente que el soldado ruso promedio está menos entrenado que el occidental promedio. La mayoría de los países occidentales no tienen servicio militar obligatorio o no dependen de él para operaciones militares ofensivas. Pero no son solo los soldados con los que Rusia tiene problemas. Su equipo militar también suele ser mucho más débil de lo que parece en papel. Consideremos su arsenal de tanques. Según las estadísticas, Rusia tiene el mayor número de tanques en servicio activo entre todas las naciones. Sin embargo, los tanques rusos no han marcado la diferencia en la guerra contra Ucrania. ¿Por qué es eso? La respuesta relativamente simple es que los tanques de Rusia han envejecido bastante mal frente a la guerra moderna basada en tecnología. Los tanques de batalla principales que Rusia despliega pertenecen a la línea T de tanques, siendo la versión más moderna del vehículo el T-90 o más específicamente el T-90M. En papel, el T-90M se desempeña bastante parejo contra la mayoría de los tanques occidentales como el M1 Abrams Leopard 2 y el Challenger 2. El T-90M fue construido para ser más maniobrable y ligero que sus contrapartes occidentales, sin sacrificar mucho en términos de poder ofensivo y capacidades antitanque. Según un informe de National Interest, en un enfrentamiento de tanque contra tanque, la tripulación más experimentada ganaría. Se estimaba que al inicio de la guerra en Ucrania, Rusia contaba con 1.000 tanques T-90, incluyendo versiones regulares y T-90M. Al mismo tiempo, Ucrania solo desplegaba sus tanques T-80 y T-70 y 2 heredados de la época soviética. Rusia también poseía miles de modelos más antiguos. Global Firepower estimó que el total de tanques de Rusia podría ser de hasta 14.000. Pero Rusia también ha perdido muchos tanques.
Según las estadísticas publicadas por el Ministerio de Defensa de Ucrania, el número de tanques destruidos por Ucrania podría ser de hasta 9.000. Informes sugieren que la situación de los tanques de Rusia es tan grave que se ha visto obligada a usar T-62 y T-54 en servicio activo en los años 1960, lo cual se evidencia en imágenes que muestran estos tanques moviéndose hacia las líneas del frente. Pero volvamos a la pregunta titular de cómo los tanques han tenido un rendimiento tan pobre en la guerra. A diferencia de las guerras del siglo XX, donde los tanques eran de las piezas de armadura más duraderas, la guerra en Ucrania ha resaltado la necesidad y los beneficios de usar misiles antitanque de largo alcance y drones para contrarrestar una estrategia basada en tanques o infantería mecanizada. Aunque el T-90M tiene una de las armaduras más duraderas entre los tanques modernos, sus defensas no están distribuidas uniformemente. En concreto, toda la línea de tanques T de Rusia ha tenido una debilidad crucial: su mecanismo de autocarga. En teoría, el autocargador debería mejorar la cadencia de tiro de los tanques y su capacidad ofensiva. Debido a su menor peso, unas 20 toneladas menos que los tanques occidentales, el T-90M tiene teóricamente una maniobrabilidad excelente. No obstante, el diseño del autocargador está retrasando toda la línea T. El autocargador extrae la munición de repuesto desde debajo de la torreta, en vez de almacenarla dentro de la cámara del tanque. El almacenamiento de munición, ubicado ligeramente en el exterior, está protegido por una pieza de armadura relativamente delgada. Si algo como una mina o un misil antitanque perfora esa armadura y explota, puede detonar todo el stock de munición, lo que puede causar un fallo estructural catastrófico en un fenómeno llamado decapitación explosiva. En cambio, los tanques occidentales almacenan la munición arriba de los compartimentos principales e incluyen válvulas que la expulsan en caso de impacto, minimizando el daño. Aquí es donde entra en juego la guerra de drones mencionada. Gran parte de la guerra en Ucrania se ha librado a distancia, con ambos bandos utilizando drones para operaciones de reconocimiento y ataque. Sin embargo, estos no son los grandes y costosos drones como el General Atomics MQ-9 Reaper de Estados Unidos, que cuesta hasta 32 millones por unidad. Estos drones son comerciales reutilizados, ligeramente más avanzados que los utilizados en fotografía o videos modernos. Al adjuntarles una mina antitanque, pueden comportarse como un misil buscador móvil y altamente maniobrable, guiado por un piloto experto a millas de distancia del combate real. Estos drones son ligeros y rápidos, permitiéndoles entrar en pequeñas grietas. Ucrania los ha utilizado con gran efecto para apuntar a la infantería y los tanques que Rusia ha estado enviando al frente. Un solo golpe bien posicionado del dron puede golpear directamente el arsenal de municiones de tipo T, destruyéndolo completamente. Probablemente estos drones han forzado a Rusia a usar sus tanques más antiguos y menos resistentes. Debido a su bajo costo de producción, se han utilizado principalmente como una armadura móvil para atraer el fuego enemigo y permitir que Rusia identifique el origen de los ataques de los drones. Aún así, informes sugieren que Rusia ha estado perdiendo tanques a un ritmo mayor del que puede fabricar o reparar. Se estima que la capacidad de producción actual de Rusia terminará en aproximadamente 2 años debido a la falta de materia prima importada para fabricar piezas modernas, en parte por las severas sanciones impuestas por la mayoría del mundo occidental. Rusia ha intentado crear una versión diferente de su tanque de batalla principal. El proyecto T-14 Armata fue anunciado tras la cancelación del T-90 y 5 por el ejército, que habría sufrido los mismos problemas que el T-90. Se suponía que el Armata representaría un cambio marcado de sus diseños anteriores. En particular, la torreta en sí no tiene tripulación, con toda la tripulación ubicada en un compartimento separado. Esto mejora la supervivencia de la tripulación en caso de que una ordenanza antitanque vuele la torreta. Además, se decía que el tanque tenía más capacidades ofensivas que el T-90M, con el muy apreciado sistema de armadura reactiva Afganit para reforzar sus defensas. Sin embargo, solo una docena o algo así de T-14 Armata vieron la luz del día. En las pocas imágenes que lo mostraban, Rusia ha intentado usarlo en el frente de batalla. Pero al parecer, el ejército retiró por completo el modelo del frente de batalla poco después de su despliegue. Aparentemente, los tanques no estaban rindiendo como se esperaba, considerando la gran inversión del ejército en el proyecto. A pesar de sus características de próxima generación que superan en teoría al M1 Abrams, el tanque no ha estado a la altura de su potencial, probablemente debido a su vulnerabilidad a la inteligencia y ataques a larga distancia, al igual que la línea T anterior. Dado que Rusia ya ha estado luchando para reparar sus tanques más antiguos, ponerlos más nuevos y costosos en el frente es tirar el dinero del gobierno. Rusia no tiene mucho para asignar al ejército, ya que está gastando más del 40% en defensa nacional.
No solo los tanques han tenido un desempeño inferior al esperado. Los vehículos de infantería mecanizada de Rusia también han tenido un rendimiento deficiente durante la guerra. Esto se debe principalmente a que Ucrania ha recibido más de 300 M2 Bradley de los Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Los Bradley son más móviles y mejor blindados que su contraparte rusa, el vehículo de combate de infantería. 2. El vehículo de apoyo a la infantería más numeroso de Rusia. Como tal, es más probable que los Bradley ignoren un golpe y puedan devolver más daño a cambio. De hecho, 2 Bradley han destruido por sí solos un T-90 ruso, el vehículo más blindado en el campo de batalla actualmente, y un Bradley, con un mortero antitanque, destruyó 2 tanques por sí solo. Una de las características distintivas del Bradley y del M1 Abrams es su visión térmica, que les permite un mayor campo de visión nocturno y la oportunidad de lanzar el primer disparo en los encuentros. Esto podría ser vital en combate, donde un solo proyectil perforante puede aniquilar un vehículo entero. Aunque las pérdidas de vehículo de combate de infantería rusos no sean tan altas como las de tanques, el ejército tiene menos suministro de estas armas. Se estima que la guerra comenzó con aproximadamente 4.000 vehículos de combate de infantería de varios modelos y que Ucrania ha destruido aproximadamente 2.000 de ellos en 23 meses. Esto fue 9 meses antes de la escritura de este guión. Si seguimos la tasa de destrucción, es probable que las pérdidas podrían ser alrededor de 3.380. Esto le da a los rusos un suministro que podría durar tan poco como 2 años más. Rusia no produce 1.000 vehículos de combate de infantería por año. Sin embargo, sí reacondiciona cerca de 1.000 vehículos antiguos anualmente, con piezas de repuesto para ponerlos en servicio activo. Cuando se agoten, Rusia utilizará todo lo que tiene. Las tácticas de infantería mecanizada rusa difieren un poco de las empleadas por Estados Unidos, la Organización del Tratado del Atlántico Norte y Ucrania. Una unidad rusa solo utiliza 3 vehículos, uno menos que el occidente. Esto implica que eliminar un vehículo reduce significativamente el poder ofensivo y la movilidad del escuadrón mecanizado completo. La artillería rusa y el apoyo a largo alcance es quizás su mayor ventaja. El país es uno de los mayores productores de proyectiles de artillería, fabricando cerca de 3 millones de rondas anualmente. La Organización del Tratado del Atlántico Norte ha suministrado a Ucrania alrededor de 1 millón de rondas anuales, obligando a algunos países a utilizar sus reservas. El ejército ruso probablemente posee el arsenal más grande de artillería remolcada y autopropulsada. Aunque la mayoría de los modelos de artillería son relativamente antiguos, de la era soviética, la última generación de artillería autopropulsada, como el 2S-19, podría considerarse superior a sus homólogos occidentales. El 2S-19 puede alcanzar una tasa de fuego de 9 a 10 rondas por minuto. En contraste, los modelos estadounidenses suelen disparar una ronda por minuto, con los más rápidos alcanzando hasta 4 rondas por minuto en fuego sostenido. Al combinar un arsenal de artillería abrumadoramente numeroso, una de las tasas de producción más altas del mundo y tasas de fuego rápidas, el ejército ruso puede ejercer mucha presión para negar terreno y despejar un camino para su infantería. Los rusos típicamente usan la artillería apilándola lo más cerca y en gran cantidad posible, disparando incesantemente. Ha sido una de las únicas formas en que el ejército ruso ha utilizado su ventaja numérica. Ucrania frenó este avance, usando equipos modernos y drones para localizar y destruir la artillería en el frente. La capacidad de Ucrania para atacar la artillería rusa desde lejos y desde el cielo se vería disminuida por la mayor fuerza aérea de Rusia. Bueno, ese no es exactamente el caso. Aunque Rusia tiene una flota respetable de aproximadamente 4.200 aviones, ambos lados del conflicto han creado rápidamente defensas antiaéreas multicapa. En Rusia, los sistemas de defensa antiaérea Patriot, donados por Estados Unidos a Ucrania, unos de los más modernos, han obstaculizado sus aviones, misiles de largo alcance y ataques con drones. Además, Rusia tiene entre 900 y 1.000 aviones tácticos como jets de combate o de múltiples propósitos. Una gran parte de esa flota es relativamente moderna, compuesta por más de 100 unidades de Sukhoi Su-35, Su-34 y Su-30 cada uno, introducidos después de 2010, así como un pequeño número de modernos Su-57 y MiG-35. No obstante, las fuerzas aéreas rusas han empleado principalmente aviones más antiguos, como los MiG-29 y los Su-27, de los cuales el país posee la mayor cantidad, con más de 100 aeronaves. Se han usado aviones antiguos para atraer el fuego de las defensas ucranianas, ya que son adecuados para esta tarea. Mientras tanto, Ucrania carecía de una fuerza aérea comparable. No obstante, las fuerzas aeroespaciales rusas han estado volando sus aviones por tiempos y distancias considerablemente mayores. Esto se debe a que Ucrania realiza persistentemente ataques con misiles de largo alcance en pistas de aterrizaje y aeropuertos cerca de la frontera entre Rusia y Ucrania.
Ucrania ha utilizado principalmente defensas antiaéreas en lugar de sus propios aviones, por lo que su flota aérea no ha sido muy utilizada. Este es un gran problema para la flota rusa. La mayoría de sus aviones son MiG-29 y Su-27, que ya han estado en uso durante décadas. La lucha prolongada por el dominio aéreo en Ucrania ha acumulado muchas horas de vuelo en estos aviones, lo que lleva inevitablemente al desgaste. Incluso si el avión está a la par o es mejor que lo que solía tener Ucrania, es probable que los costos de mantenimiento y el tiempo de inactividad de los jets de Rusia se hayan disparado en el último año. Además, Ucrania obtuvo un gran impulso en sus defensas antiaéreas y su fuerza aérea. Tras la exitosa invasión de Kursk, en agosto de 2024, Estados Unidos firmó otra ronda de ayuda financiera y militar para Ucrania. Uno de los puntos destacados de este paquete incluye otro sistema de defensa antiaérea Patriot, además de misiles compatibles para usar con él. Como se mencionó, Ucrania también recibió finalmente su primer lote de F-16 prometidos a sumar un total de 65. Los F-16 están a la par con algunas de las aeronaves más modernas de Rusia, anulando la ventaja tecnológica de las fuerzas aeroespaciales rusas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky insiste en que necesita el doble de F-16 que la Organización del Tratado del Atlántico Norte ha donado hasta el momento. Dado el progreso del esfuerzo bélico en los últimos meses, la Organización del Tratado del Atlántico Norte podría acceder a proporcionar más aviones. Esto se debe a que las amenazas nucleares de Rusia han sido relativamente benignas en los últimos meses. Cada vez que Estados Unidos o la Organización del Tratado del Atlántico Norte consideraban enviar equipo vital y moderno a Ucrania, Putin los acusaba de invadir las defensas nacionales de Rusia, lo que en teoría le permitiría responder con armas nucleares. Una de estas líneas rojas también incluía a Ucrania invadiendo directamente a Rusia. Debido a los eventos recientes y la respuesta moderada del Kremlin, la Organización del Tratado del Atlántico Norte ha flexibilizado su postura sobre proporcionar más equipo a Ucrania. El Comité Militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte opina que Ucrania debería poder utilizar misiles de largo alcance donados para atacar a Rusia, a pesar de la reticencia de los Estados Unidos a aprobarlo durante la guerra. Por último, también está el tema de la Marina rusa. La Marina fue crucial para cortar el acceso de Ucrania al comercio marítimo mundial a través del Mar Negro. Sin embargo, debido a que Rusia divide su marina en varios frentes, el Mar Negro, Báltico y Ártico, cada unidad individual no puede enfrentarse de igual a igual con otros países. La Marina Báltica, con base en Kaliningrado y San Petersburgo, está prácticamente bloqueada por los países bálticos, Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca y Alemania, todos miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, cuando no está congelada. De manera similar, la flota del Mar Negro solo puede ser utilizada en ese mar. Aunque Rusia logró bloquear el puerto al inicio, mantener a flote la marina fue mucho más difícil. Ucrania usó misiles y drones para atacar puertos, embarcaciones y sus líneas de abastecimiento. Los drones lanzados desde el mar que utilizó Ucrania son otra innovación a la que Rusia no ha podido adaptarse. Esto ha provocado que la flota del Mar Negro pierda su dominio sobre las aguas ucranianas a finales de 2022. Un año después, las exportaciones de grano de Ucrania por barco casi han alcanzado los niveles anteriores a la guerra. Todos los aspectos del ejército ruso han sido respaldados por la economía de Rusia, que se está desmoronando gradualmente. Rusia ha logrado consistentemente esquivar las sanciones occidentales y las prohibiciones comerciales aliándose con China o Irán. El comercio bilateral entre China y Rusia alcanzó un récord de $240 mil millones el año pasado, y China es un importante importador de petróleo y gas ruso. Pero esta situación probablemente no sea sostenible para Rusia. Ucrania ha atacado refinerías de petróleo en el oeste de Rusia, paralizando casi por completo la capacidad rusa de exportar gas y diésel. De hecho, Rusia ha dejado de exportar estos productos a todos los países que no formaban parte de la Unión Soviética y ha pedido a Kazajstán que esté listo para suministrar enormes cantidades de gas para uso interno de Rusia. El problema surge porque los productos de petróleo refinado de Rusia casi no tienen suministro interno. Todo lo producido en las refinerías se transporta o exporta de inmediato. La industria energética, especialmente el petróleo y el gas, ha sido crucial para la economía rusa. Unos pocos ataques más a refinerías podrían llevar a la ruina al país. En resumen, el ejército ruso ha tenido un desempeño mucho peor de lo que sus cifras indicarían. Es debatible si Rusia realmente merece estar entre las 10 principales potencias militares mundiales. Además de su potencial de artillería, la única ventaja de Rusia hasta ahora ha sido su acceso a armas nucleares comparable a Estados Unidos. Eso es lo que mantiene a la Organización del Tratado del Atlántico Norte en vilo para no provocar demasiado a Putin. Independientemente de cómo vaya la guerra entre Rusia y Ucrania, si Putin decide presionar el botón nuclear, todo será en vano. ¿Qué piensas?
¿Cómo puede el ejército de Rusia mantenerse al día con su deslucido rendimiento? Gracias por ver y deja tus comentarios abajo. Ahora revisa. El ejército de Rusia está al borde del colapso debido a esta única cosa. O mira este otro video.